Traduce esto y te hago CEO de mi empresa. Te hago CEO de mi empresa si traduces esto. A don Patricio le ardió la cara, no por el frío, sino por las risas, por esas miradas que no preguntan quién eres, solo deciden cuánto vales. Sintió vergüenza y una tristeza callada, de esas que nacen cuando te vuelven espectáculo frente a personas que jamás te mirarían de frente en otro lugar. Bienvenido, bienvenida. Si te gustan las historias largas y conmovedoras, suscríbete. Deja tu like y comenta desde qué país nos escuchas. Aquí vamos a sentir tensión e incomodidad. Ahora sí, comienza. El evento era ultra exclusivo. Un cierre de contrato millonario entre empresarios árabes y mexicanos. Todo brillaba. Trajes, copas, luces. Había socios, prensa y directivos. El tipo de lugar donde nada puede salir mal, porque salir mal cuesta millones. En el centro estaba Félix León. Guapo, joven, seguro de sí mismo hasta el exceso. Caminaba como si el lugar le perteneciera. Sonreía con arrogancia, aunque por dentro había una grieta. Su traductor no había llegado y el contrato, escrito en árabe, era delicado. Félix odiaba perder el control. Y entonces lo vio. Don Patricio estaba cerca de una entrada lateral, intentando no estorbar. Ropa gastada, cuerpo cansado, mirada discreta. Simplemente parecía fuera de lugar. Félix sonrió no con amabilidad, sino con intención. «Tú», dijo en voz alta, «ven acá». Las conversaciones se apagaron. Varias cabezas giraron. El ambiente se volvió escenario. Félix sacó su teléfono. Lo levantó frente a todos y dijo la frase exacta que encendió el salón. «Te hago CEO de mi empresa si traduces esto». Las carcajadas estallaron. Fuertes, crueles. Algunos sacaron sus celulares para grabar. En la pantalla se veían cláusulas de un contrato en árabe. Don Patricio miró el teléfono. No lo tomó. No habló. Félix se giró hacia el público, disfrutando. «Vamos, no lo presionen», bromeó. «A lo mejor nos sorprende». Rieron otra vez, pero más bajo. El silencio se alargó. Félix seguía sonriendo, pero su mandíbula se tensó. Sus ojos ya no brillaban igual. Empezaba a desesperarse porque la escena no obedecía a su guión. «¿Y?», preguntó elevando la voz. «¿Vas a decir algo?» Algunas risas salieron tarde. El aire se volvió pesado. «Si no puedes, dilo», añadió. «Hay gente que nació para otras cosas». Y aún así, don Patricio siguió en silencio. Ese silencio empezó a doler más que cualquier respuesta. No era debilidad, era una quietud que obligaba a todos a mirar. Las risas se apagaron. La tensión ocupó su lugar. Félix levantó el teléfono una vez más, con sonrisa forzada. «Última oportunidad», traduce. Don Patricio levantó la mirada y lo miró de frente, sin decir una sola palabra. Y por primera vez, en ese salón lleno de poder y dinero, nadie supo con certeza de qué lado ponerse. El silencio no se rompió, se quedó suspendido, pesado, como una cuerda tensa que nadie se atrevía a tocar. Don Patricio seguía de pie, inmóvil. No había desafío en su postura ni sumisión en su mirada, solo presencia. Y esa presencia, en un lugar acostumbrado al ruido y al brillo, empezaba a incomodar más que cualquier palabra. Félix León sostuvo el teléfono unos segundos más, esperando que el silencio se quebrara solo. No pasó, y eso lo irritó, no de golpe, sino por dentro. Él no estaba acostumbrado a perder el ritmo frente a nadie. El público seguía atento. Algunos aún sonreían confiados en que aquello terminaría con una humillación clara. Otros comenzaban a sentirse incómodos, pero la mayoría seguía del lado de Félix. Porque Félix mandaba, o eso parecía. «Bueno», dijo él soltando una risa breve, «parece que hoy tenemos a alguien tímido». Varias carcajadas respondieron. No tan fuertes como antes, pero suficientes para sostenerle el escenario. Félix dio un par de pasos alrededor de don Patricio, observándolo. «¿Sabes dónde estás?», preguntó. «Esto no es cualquier lugar». Algunos asintieron. Otros rieron de nuevo. El evento seguía siendo elegante, pero el aire ya no era ligero. Cada palabra pesaba más. Don Patricio bajó la mirada un instante, como quien escucha algo repetido. Su respiración seguía tranquila, y esa calma empezaba a desesperar a Félix.
Vamos, insistió. Solo di algo, no es tan difícil. El teléfono volvió a alzarse frente a él. Las cláusulas seguían ahí, frías, exactas. Varias personas se inclinaron hacia adelante. Nada. El murmullo cambió. Ya no era risa continua, sino susurros, comentarios bajos, miradas que se cruzaban. Félix sonrió de nuevo, pero ahora con dureza. «¿Qué pasa?», dijo. «¿Te quedaste sin palabras?» Algunas risas salieron tarde, forzadas. Félix lo notó y habló más rápido, como queriendo llenar el vacío. «No todos saben reaccionar cuando se les da una oportunidad», añadió. Rieron otra vez, más por costumbre que por gusto. Don Patricio levantó un poco la cabeza. Sus ojos recorrieron el salón, entendiendo el lugar, el momento, y volvió al silencio. Ese silencio empezó a pesarle a Félix. «No tenemos todo el día», dijo más seco. «Esto es serio». El público se movió inquieto. Algunos dejaron de grabar, otros cambiaron de postura, pero aún esperaban que Félix ganara. «Vamos», repitió. «Di algo». Don Patricio no respondió, y ese mutismo se volvió más fuerte, como un espejo incómodo que obligaba a todos a mirar lo que estaba pasando. Las risas ya no fluían, ahora caían. Félix respiró hondo y levantó el teléfono una vez más. «Última vez», dijo. «O hablas o te vas». Don Patricio levantó la mirada. Lo miró sin miedo, sin rencor, sin prisa, y el salón entero empezó a sentir que ese silencio no era vacío, era algo que estaba a punto de romperse. El tiempo empezó a sentirse distinto. No corría, pesaba. Don Patricio seguía ahí, quieto, como si el bullicio elegante del salón no lo atravesara. No parecía desafiante ni derrotado, simplemente permanecía. Y esa permanencia, en un lugar donde todo se mueve rápido, se volvió incómoda. Félix León empezó a sentirlo en el pecho. No era miedo, pero se le parecía. Era la sensación de que algo no estaba saliendo como debía. Él estaba acostumbrado a respuestas inmediatas, risas, halagos, obediencia, no a ese silencio denso que se le metía bajo la piel. El público observaba con atención. Todavía había sonrisas, todavía había expectativa de burla, pero ya no era tan clara. Algunos seguían esperando que Félix cerrara la escena con una frase brillante. Otros empezaban a preguntarse por qué aquello duraba tanto. «Esto ya se está alargando», dijo Félix con una risa corta. «¿No creen?» Varias personas rieron, aunque más bajo. El sonido se dispersó rápido, sin fuerza. Félix dio un paso más cerca de don Patricio. «Mírame», ordenó. Don Patricio levantó la mirada con calma. No había desafío en sus ojos, pero tampoco sumisión. Esa mirada tranquila irritó a Félix más que cualquier gesto. «¿Te parece gracioso?», preguntó Félix. «¿Crees que esto es un juego?». Algunas risas nerviosas aparecieron, pero no se sostuvieron. El ambiente ya no pedía chistes, pedía resolución. El teléfono seguía ahí, con las cláusulas visibles. Las cámaras seguían grabando. El contrato seguía esperando. Y Félix sentía que cada segundo sin respuesta lo dejaba expuesto frente a socios que no estaban acostumbrados a improvisaciones. «No estamos aquí para perder el tiempo», dijo más serio. «Esto es importante». El murmullo del público se apagó un poco más. Alguien carraspeó. Otro bajó el celular. Don Patricio respiró hondo. No avanzó, no retrocedió, no habló. Ese silencio empezó a dividir el salón. De un lado quienes aún confiaban en Félix. Del otro, quienes ya no sabían si seguir riendo. «Di algo», insistió Félix. «Lo que sea». Nada. La paciencia de Félix comenzó a resquebrajarse. Su sonrisa ya no engañaba. Sus gestos se volvieron más rígidos. El control se le escapaba, gota a gota. «Esto es una broma», dijo elevando la voz. «Porque no tiene gracia». Nadie rió. El silencio ahora no era solo incómodo. Era evidente. Se sentía en los hombros, en las manos tensas, en las miradas que evitaban encontrarse. Don Patricio sostuvo la mirada de Félix un segundo más, sin prisa, sin gesto alguno que explicara nada. Las risas desaparecieron casi por completo. La tensión ocupó todo el espacio. Félix apretó el teléfono con fuerza. «Muy bien», dijo respirando hondo. «Sigue así». Pero su voz ya no sonaba segura. Y el público, aunque aún no lo aceptaba del todo, empezaba a sentir que algo estaba cambiando. No afuera, sino dentro de cada uno. Porque aquel silencio no parecía ignorancia. Parecía espera. El silencio se rompió.
pero no con ruido. Don Patricio habló sin levantar la voz, sin mover el cuerpo, como si cada palabra hubiera esperado el momento exacto para salir. No es una frase simple, dijo. Nada más. El efecto fue inmediato. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. La sala, que llevaba minutos sosteniendo la respiración, se quedó completamente quieta. Félix frunció el ceño, sorprendido, como si no hubiera esperado escuchar una voz tan firme desde ese cuerpo cansado. ¿Qué dijiste?, preguntó Félix rápido. ¿Qué no es simple? Don Patricio no respondió de inmediato. Miró de nuevo el teléfono, con atención serena, como quien mide algo delicado antes de tocarlo. Que no es solo leer, añadió. Es entender qué se está prometiendo y qué se está ocultando. Un murmullo recorrió el salón. No risas, murmullo. De esos que nacen cuando algo deja de ser juego. Félix sintió un tirón en el estómago. No te pedí un discurso, dijo. Te pedí que traduzcas. Don Patricio levantó la vista lentamente. Y yo le estoy diciendo, ¿por qué no he hablado antes? El público empezó a moverse distinto. Algunas personas se inclinaron hacia adelante. Otras bajaron el celular. Algo había cambiado. Ya no estaban esperando una burla, estaban escuchando. Esto, continuó Patricio señalando el teléfono sin tocarlo, no es una frase suelta, son compromisos, consecuencias. Félix respiró hondo, impaciente. ¿Vas a hacerlo o no? Don Patricio sostuvo su mirada. No con desafío, sino con calma. Voy a decirlo con cuidado, respondió. Porque aquí no se trata de impresionar a nadie. Esa frase cayó pesada. Félix dio un paso atrás sin notarlo. Su sonrisa volvió por reflejo, pero ya no convencía. ¿Desde cuándo un desconocido me dice cómo manejar mis contratos? Intentó bromear. Nadie rió. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era burla suspendida. Era atención. Atención real. Don Patricio continuó despacio. Cuando se juega con palabras, se juega con personas. Y este texto no está escrito para proteger a todos. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Félix abrió la boca para interrumpirlo, pero no lo hizo. Algo, quizá la mirada del público, lo detuvo. Entonces, preguntó con un tono que ya no era seguro, ¿puedes o no? Don Patricio asintió apenas. Puedo, dijo, pero no rápido y no a gritos. El aire se tensó. Por primera vez desde que todo empezó, Félix no habló enseguida, y por primera vez, el público no estaba esperando que él ganara. Porque ahora no veían a un vagabundo dudando, veían a un hombre eligiendo cómo hablar. Y eso cambió todo. El ambiente ya no era el mismo. Algo se había desplazado, como una silla movida apenas unos centímetros, lo suficiente para que todos lo notaran, aunque nadie supiera explicarlo. Don Patricio seguía mirando el teléfono, pero ahora no parecía un hombre observado, parecía un hombre observando. Y eso inquietó a Félix más de lo que estaba dispuesto a admitir. No tenemos tiempo para esto, dijo Félix apurando el tono. Hay socios esperando. Lo sé, respondió Patricio con suavidad. Por eso hablé. La respuesta fue simple pero firme. No había ironía ni desafío, solo una lógica que empezó a sentirse incómoda para quien estaba acostumbrado a mandar. El público guardó silencio. Ya no era expectación burlona, era atención concentrada. Varias personas dejaron de grabar. Otras se acercaron un poco más. Entonces hazlo, insistió Félix. Traduce. Don Patricio levantó la vista. Cuando algo es importante, dijo, no se empuja, se cuida. Un murmullo recorrió el salón. Félix apretó el teléfono con fuerza. ¿Estás dando lecciones ahora?, preguntó intentando reír. Porque no vine a eso. Nadie respondió con risa. Patricio no cambió el tono. Las palabras mal dichas cuestan más que el silencio, añadió. Y aquí hay mucho en juego. Félix dio un paso hacia él invadiendo su espacio. ¿Me estás diciendo que no entiendo mi propio contrato? Don Patricio negó despacio. Le estoy diciendo que entender no es lo mismo que leer. Ese fue el momento exacto en que varios rostros del público cambiaron. No de forma brusca, sino como cuando algo encaja lentamente en la cabeza. Félix respiró hondo. Su sonrisa desapareció por completo. Esto se está saliendo de control, dijo, y no lo voy a permitir. Ya salió, respondió Patricio. Cuando decidió hacerlo público, la frase cayó seca, sin veneno, sin gritos. El silencio que siguió fue espeso. Nadie se movió, nadie rió.
Félix miró alrededor buscando apoyo. Lo encontró, a medias. Ya no era un respaldo sólido, era duda. ¿Vas a seguir hablando o vas a hacer lo que te pedí?, preguntó tenso. Don Patricio sostuvo su mirada. Estoy haciendo exactamente eso, respondió, evitando un error. Por primera vez, Félix no tuvo una respuesta inmediata, y ese pequeño vacío fue suficiente para que el público lo notara, porque ahora, sin que nadie lo anunciara, la balanza había empezado a inclinarse, no hacia el poder, sino hacia la calma. La tensión ya no estaba flotando, se había instalado. Don Patricio permanecía en el mismo lugar, pero el centro del salón parecía haberse desplazado hacia él, no porque alzara la voz ni buscara atención, sino porque cada segundo que pasaba sin perder la calma debilitaba un poco más la autoridad de Félix. Félix lo sentía en la nuca, en la respiración corta, en la forma en que ya no podía controlar los silencios. «Esto es absurdo», dijo, girándose hacia los socios. «Estamos perdiendo tiempo valioso». Nadie respondió de inmediato. Ese detalle, pequeño pero brutal, lo descolocó. Félix estaba acostumbrado a asentimientos rápidos, a miradas de apoyo. Ahora solo encontró prudencia. Duda. Don Patricio habló otra vez sin prisa. El tiempo se pierde cuando se corrige un error que pudo evitarse. Algunas personas intercambiaron miradas. No había aplausos, no había risas, solo atención. «¿Error?», repitió Félix con una risa tensa. «¿Cuál error?». Patricio señaló el teléfono, apenas con un gesto. «El de creer que todo puede resolverse rápido», dijo. «Incluso lo que no fue escrito para ser simple». El aire se volvió más pesado. Félix apretó los dientes. Dio un paso atrás, luego otro al frente, incapaz de quedarse quieto. «Estás exagerando», dijo. «Esto es un contrato, nada más». «Eso es lo que lo vuelve peligroso», respondió Patricio. «Que parezca nada». El público ya no se escondía. Las miradas estaban puestas en ellos, pero no con morbo, sino con interés real. Algunos rostros mostraban respeto, otros incomodidad. Nadie reía. Félix levantó la voz un poco más. «Entonces, ¿cuál es tu punto?». Don Patricio lo miró con calma. «Que aquí no se trata de quién manda», dijo. «Se trata de quién entiende lo que está firmando». El silencio que siguió fue contundente. Félix miró alrededor otra vez. Esta vez lo notó con claridad. Ya no era el favorito indiscutible. «No voy a permitir que un extraño me dé lecciones frente a todos», dijo molesto. «No le estoy dando lecciones», respondió Patricio. «Estoy siendo cuidadoso». La diferencia fue evidente, y el público la sintió. Félix pasó la mano por su rostro. Respiró hondo. Su seguridad se había resquebrajado y lo sabía. «Entonces habla», dijo. «Pero termina de una vez». Don Patricio asintió lentamente. «Eso haré», respondió, «cuando esté listo». Y esa frase tan simple terminó de inclinar la balanza, porque ya no se veía a un hombre dudando, se veía a un hombre que decidía el ritmo. El momento llegó sin anuncio, sin música, sin gesto teatral. Don Patricio tomó aire con calma y por primera vez extendió la mano, no para pedir permiso, sino para señalar el texto. Félix dudó un segundo, apenas perceptible, antes de acercarle el teléfono. Ese gesto, tan simple, fue observado por todos. Patricio miró la pantalla unos instantes más. No parecía apresurado, tampoco nervioso. Era una atención limpia, concentrada, como si el mundo alrededor hubiera bajado el volumen. «Voy a empezar», dijo. El salón entero quedó inmóvil. «En español», continuó, «este apartado establece una obligación unilateral. No es una colaboración, es una cesión total de responsabilidad, con penalizaciones ocultas si una de las partes intenta renegociar». Un murmullo recorrió a los socios mexicanos. Algunas cejas se levantaron. Alguien abrió los ojos un poco más. Patricio siguió sin cambiar el tono. «En chino», añadió. El mismo párrafo refuerza esa idea, pero utiliza una forma respetuosa para disfrazar la imposición. La estructura parece equilibrada, pero no lo es. Los socios chinos se miraron entre sí. Uno asintió lentamente. Otro cruzó los brazos, serio. El silencio era total. «Y en francés», continuó Patricio, «la cláusula final suaviza el lenguaje, pero no el efecto. Aquí se confirma que cualquier desacuerdo futuro
se resolverá fuera del alcance de una de las partes. El impacto fue inmediato. No hubo aplausos. No hubo risas. Hubo comprensión. El público empezó a reaccionar con el cuerpo, inclinándose hacia adelante, intercambiando miradas, respirando distinto. Algo que había estado oculto acababa de quedar claro, y todos lo habían entendido al mismo tiempo. Félix parpadeó una vez, luego otra. «¿Bueno?», dijo forzando una risa. «Supongo que cualquiera pudo haber dicho algo parecido». Nadie respondió. «Quiero decir», añadió, «con tantas palabras alguna tenía que sonar bien. Fue suerte». Esa palabra cayó mal, pesada, fuera de lugar. Patricio no reaccionó, no sonrió, no respondió al intento de minimizarlo. Simplemente guardó silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio. Ahora era un silencio lleno de respeto. Félix miró alrededor buscando complicidad. No la encontró. Lo que vio fueron rostros serios, atentos, algunos incluso agradecidos. «No exageremos», dijo. «El contrato sigue siendo válido». Uno de los socios aclaró la garganta. Otro bajó la mirada al documento. Nadie rió. Patricio habló una última vez en ese momento. «Las palabras no cambian», dijo. «Lo que cambia es cuando alguien decide escucharlas». El efecto fue devastador, porque Félix seguía de pie. Seguía siendo el anfitrión. Seguía teniendo poder, pero ya no tenía el control del relato. Y el público, sin necesidad de ponerse de pie ni decirlo en voz alta, ya había elegido. El silencio que quedó después no fue incómodo, fue expectante. Don Patricio no habló de inmediato. Bajó la mirada un instante, como si acomodara algo dentro de sí. No parecía cansado, pero sí cargado de tiempo, de recuerdos que no se cuentan rápido. «Esto no empezó hoy», dijo finalmente. La frase cayó suave pero firme. Félix levantó la cabeza de inmediato, como si hubiera escuchado una amenaza invisible. «¿A qué te refieres?», preguntó tenso. Patricio respiró hondo. «Hace muchos años», continuó, «una revista nacional publicó un artículo sobre mí, no por lástima, por reconocimiento». El murmullo fue inmediato. Varias personas se miraron entre sí. Félix frunció el ceño. «Decían que yo podía ayudar a empresas a evitar errores costosos», siguió Patricio, «que entendía contratos que otros pasaban por alto». Félix dio un paso al frente. «Eso no tiene nada que ver con esto», interrumpió. «Tiene todo que ver», respondió Patricio sin subir el tono. El salón quedó en silencio otra vez. «Después de ese artículo», continuó, «se me acercaron personas que decían querer apoyarme. Dijeron que querían mostrar mi trabajo al mundo, que mi nombre iba a crecer». Algunas miradas comenzaron a dirigirse lentamente hacia Félix. «Hablaron de contratos grandes», dijo Patricio, «de cifras que nunca había visto, de confianza». Félix negó con la cabeza. «Mentira», dijo. «Eso es mentira». Pero su voz no sonó convincente. «Me pidieron que firmara», continuó Patricio. «Dijeron que era un trámite, que era para representarme, que me protegería». El aire se volvió denso. «Ese papel», añadió, «no me protegió, me borró». Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Félix abrió la boca, pero nadie lo miró. «Perdí todo», dijo Patricio. «El dinero, el nombre, el trabajo. Y cuando intenté reclamar, ya era tarde». Félix alzó la voz. «Eso no es cierto», dijo. «Nadie te quitó nada». Algunos socios intercambiaron miradas. Nadie rió. Nadie lo apoyó. «Intenté demandar», continuó Patricio. «Pero no tenía nada, y cuando no tienes nada no existes». El silencio fue total. Después, dijo, dejé de aparecer. No porque quisiera, porque nadie me dejó estar. Félix respiraba rápido ahora. «Estás inventando una historia para quedar bien», dijo. «Eso es todo». Pero ya no bastaba. Patricio levantó la vista y miró al público. «No busco quedar bien», dijo. «Solo decir por qué hoy soy cuidadoso con las palabras». El efecto fue inmediato, porque Félix seguía negando. Pero nadie estaba escuchándolo. Y por primera vez, el hombre que había controlado el escenario desde el inicio se quedó solo dentro de él. El efecto no fue inmediato, pero fue profundo, como cuando una verdad no golpea de frente, sino que se infiltra y empieza a mover cosas por dentro. El público permaneció en silencio. No un silencio incómodo, sino uno reflexivo. Varias personas evitaban mirar a Félix. Otras observaban a don Patricio con una atención distinta, ya no curiosa, sino respetuosa.
Félix intentó recomponerse. Esto es un evento empresarial, dijo aclarando la garganta. No un escenario para historias personales. Pero su voz ya no tenía peso. Uno de los socios miró el documento otra vez. Otro consultó algo en voz baja. Un tercero negó lentamente con la cabeza. Nadie reía. Nadie aplaudía. El espectáculo había terminado, y lo que quedaba era incómodo. Don Patricio no habló. No hizo falta. Su silencio ahora no era resistencia. Era cierre. Félix dio un paso hacia el centro, intentando recuperar autoridad. «El contrato sigue en pie», afirmó. «Y se va a firmar». Nadie respondió de inmediato. Ese detalle fue más fuerte que cualquier protesta. «¿Estamos claros?», insistió. Uno de los socios levantó la vista. «Necesitamos revisarlo», dijo, con calma. La frase fue corta pero definitiva. Félix apretó los labios. Miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Lo que vio fueron rostros cautelosos, distantes, incluso decepcionados. «Esto es exagerado», murmuró. «Todo por una interpretación». Nadie lo corrigió. Nadie lo defendió. Don Patricio levantó la mirada apenas un segundo. No para confrontar, sino para observar. Y en ese gesto sencillo quedó claro que no estaba disfrutando la caída de nadie. Solo estaba ahí. El ambiente del evento se desarmó lentamente. Las cámaras bajaron. Las conversaciones regresaron, pero en tonos bajos. La elegancia seguía, pero había perdido brillo. Félix permanecía rígido, aislado en medio de su propio escenario. Ya no era el centro. Era una figura incómoda que nadie sabía muy bien cómo abordar. Don Patricio dio un pequeño paso hacia atrás, como quien entiende que su papel ha terminado. Nadie se lo pidió. Nadie lo detuvo. Y eso fue revelador, porque no se fue expulsado. Se fue respetado. Antes de retirarse, habló una última vez sin elevar la voz. Las palabras, dijo, siempre dejan huella, aunque finjamos que no. No hubo respuesta. Félix se quedó solo con su silencio, con su negación intacta, con su orgullo sin grietas visibles, pero hueco. Y el público, sin decirlo, entendió algo simple y duro. No todo el poder grita, y no toda la derrota se admite. El salón comenzó a vaciarse poco a poco. No de golpe, no con prisa. Como si todos necesitaran unos segundos más para acomodar lo que acababan de presenciar. Las luces seguían encendidas, los arreglos intactos, las copas aún llenas. Pero algo esencial se había ido, la ligereza. El evento continuaba, sí, pero ya no era el mismo. Las conversaciones eran más bajas, más cuidadosas, como si nadie quisiera ser el siguiente en quedar expuesto. Don Patricio caminó despacio hacia la salida. Nadie lo detuvo, nadie lo empujó, y ese detalle tan simple fue quizá el más revelador de todos. Por primera vez en mucho tiempo, atravesaba un lugar así sin ser invisible, ni ridiculizado. Algunas miradas lo siguieron, no con lástima, con respeto. Félix permanecía en su sitio, de pie, rodeado de gente pero solo. Respondía con frases cortas, mecánicas. Su rostro estaba firme, pero sus gestos eran rígidos, como si cada movimiento le costara más de lo habitual. No pidió perdón, no explicó nada. Se aferró a su versión como quien se aferra a un salvavidas que ya no flota. Uno de los socios se acercó para despedirse. Fue cordial, distante. Otro hizo lo mismo. Ninguno volvió al tema. No hacía falta. Don Patricio se detuvo un momento antes de salir. No para mirar atrás, sino para respirar. El aire de la noche era distinto, más frío, más real y, de alguna manera, más liviano. El narrador lo siente, ¿verdad? Ese momento en el que no ganaste dinero, ni poder, ni un cargo, pero recuperaste algo que no se firma en contratos. Dentro del salón, Félix observó cómo la gente se dispersaba. El escenario que había preparado con tanto cuidado ya no le pertenecía. Seguía siendo rico, seguía siendo influyente, pero había algo que no podía comprar ni ordenar, la forma en que los demás lo miraban ahora. No había abucheos, no había castigo público, solo una distancia nueva. Don Patricio siguió su camino. No levantó la cabeza con orgullo exagerado, no bajó la mirada con vergüenza. Caminó como quien acepta lo que es, con una dignidad silenciosa que no necesita aplausos. Porque no todas las historias terminan con justicia perfecta. Algunas terminan con verdad.
Y esa verdad, aunque no siempre cambia el mundo de inmediato, cambia algo más importante: la forma en que miramos a los demás y a nosotros mismos. Tal vez mañana nadie recuerde el contrato. Tal vez el evento se repita en otro lugar. Tal vez Félix continúe con su vida sin admitir nada. Pero quienes estuvieron ahí, quienes escucharon, quienes dejaron de reír, ya no serán exactamente los mismos. Y don Patricio tampoco, porque a veces el mayor triunfo no es lo que te ofrecen desde arriba, sino lo que decides no aceptar cuando sabes quién eres. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, te hizo reflexionar o te dejó con un nudo en la garganta, te invito a suscribirte, a darle like y a comentar qué te pareció. Tu apoyo hace que estas historias sigan viviendo. A veces una historia hermosa no es la que grita, sino la que nos recuerda la dignidad, la humanidad y el valor de escuchar al otro. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien, compártela, porque quizá esta historia también pueda llegar a su corazón. Para encontrar más hermosas historias como estas, te invito a echar un vistazo al siguiente video. Estoy segurísimo que te va a encantar.